Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para descubrir los secretos mejor guardados de la televisión otomana. Hoy estoy absolutamente electrizada, rebosante de emoción, porque tenemos entre manos un tema que sé sin lugar a dudas, que les va a encantar, les va a mantener pegados a la pantalla con el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense para un viaje épico, un torbellino de rumores, confirmaciones a medias, y muchísima pasión, esa pasión que solo las historias turcas saben transmitir. Hoy, damas y caballeros, nos vamos a adentrar en las profundidades de un misterio que ha estado agitando las aguas de Internet, un chisme jugosísimo, de esos que te dejan con la boca abierta, que involucra a una de las parejas más queridas, más idolatradas, más shippeadas de las pantallas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pregunta que nos quema a todos por dentro es, ¿de verdad, en serio, hubo una boda secreta? ¿Se escaparon, lejos de los flashes y las cámaras, para jurarse amor eterno en la intimidad? ¿Esa foto que se filtró, esa imagen borrosa pero tentadora, es real? ¿Y si es así, si de verdad contrajeron matrimonio, como era el vestido de novia de Hande? Imaginemos ese diseño, esa elegancia, esa belleza. Vamos a analizarlo todo con lupa, a diseccionarlo hasta el último detalle, a buscar pistas ocultas donde nadie más las ve. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, en este océano de posibilidades, quiero pedirles un pequeño favor, un gesto que significaría el mundo para mí. Si les gustan las series turcas tanto como a mí, si disfrutan de mis análisis, de mis chismes, de mis revelaciones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas noticias, los mejores rankings, y los secretos más ocultos de sus series favoritas. Suscríbanse, campanita y like. Ahora sí, que empiece el espectáculo. Que comience la búsqueda de la verdad. Bien, empecemos por el principio, por los cimientos de esta historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que se volvieron sinónimo de amor, pasión y, por supuesto, mucho drama del bueno, gracias a la serie que los unió, la serie que cambió sus vidas y las nuestras, Sen Kalkap. Una serie que se convirtió en un fenómeno global, que conquistó corazones en todos los rincones del mundo. Sen Kalkap es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista con grandes sueños, una mujer luchadora y optimista que por azares del destino, por caprichos del guión, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un arquitecto rico, exitoso y, digamos, un poco gruñón, un tanto workaholic, interpretado por el carismático Kerem Bürsin. Obviamente lo que empieza como un simple contrato, como un acuerdo comercial, termina convirtiéndose en algo mucho más real, mucho más profundo, mucho más intenso. Una conexión que trasciende la pantalla. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer episodio, desde el primer cruce de miradas. Se sentía la tensión, se sentía la chispa, se sentía el amor. La gente comentaba en redes sociales, los fans creaban edits y fanfics, y la pregunta que todos se hacían, la pregunta que resonaba en cada foro y en cada grupo de WhatsApp, era, ¿será que este amor traspasa la pantalla? ¿Será que lo que vemos es real? Y la respuesta, como ya sabemos, fue un rotundo sí. Un sí que nos emocionó, un sí que nos ilusionó, un sí que nos hizo creer en el amor verdadero. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem confirmaron su relación, desatando la euforia, el delirio colectivo, la histeria masiva entre sus seguidores. Se convirtieron en una de las parejas más queridas, más seguidas, más admiradas de Turquía, y su amor era constantemente documentado en redes sociales, con fotos románticas, viajes juntos, declaraciones de amor públicas. Nos hacían partícipes de su felicidad, nos permitían vislumbrar su intimidad, nos regalaban momentos de ensueño. Pero como en toda buena telenovela, como en toda historia que se precie de serlo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, la pareja anunció su separación, dejando a sus fans devastados, con el corazón roto, con la fe en el amor hecha trizas. Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, a incompatibilidad de agendas, a presiones profesionales. Un final triste para una historia que parecía sacada de un cuento de hadas. Y aquí, precisamente aquí, es donde la historia se pone interesante, donde el misterio se intensifica, donde el chisme se vuelve irresistible. Hace unas semanas, señoras y señores, empezó a circular por internet una foto que supuestamente mostraba a Hande y Kerem vestidos de novios. ¿De novios? La imagen que todos estábamos esperando, la confirmación de nuestros sueños.
La foto era borrosa, de mala calidad, como si alguien la hubiera tomado a escondidas con un teléfono de hace 10 años, pero lo suficientemente clara como para distinguir a Ande con un impresionante vestido blanco, un vestido de ensueño, y a Kerem con un elegante traje, un traje que le sentaba como un guante. La bomba estalló. ¿Se habían casado en secreto? Habían logrado mantener su amor alejado de los focos y las revistas del corazón. Habían encontrado la forma de volver a estar juntos y sellar su amor con un matrimonio íntimo. La verdad es que hasta el momento, hasta el día de hoy, no hay confirmación oficial de ninguna de las partes. Ni Ande ni Kerem han hecho declaraciones al respecto. Sus representantes se han limitado a negar los rumores, calificándolos de infundados y falsos. La respuesta típica de los representantes. ¿Pero les creemos? ¿Debemos confiar en su palabra? ¿O hay algo más detrás de esas negaciones? Pero podemos descartar por completo, de forma definitiva, la posibilidad de una boda secreta. Yo creo que no. Definitivamente no. Hay varios factores que alimentan la especulación, que mantienen viva la esperanza, que nos impiden tirar la toalla. En primer lugar, la química entre Ande y Kerem era innegable, era evidente, era palpable. Incluso después de la ruptura, muchos fans seguían creyendo que su amor era demasiado fuerte, demasiado profundo, demasiado verdadero como para terminar así, de forma abrupta, sin explicación. En segundo lugar, ambos son personas muy reservadas con su vida privada, personas que valoran su intimidad, que prefieren mantener sus asuntos personales alejados del escrutinio público. Es posible, muy posible, que hayan querido mantener la boda en secreto para evitar la presión mediática, para escapar del acoso de los paparazzi, para disfrutar de un momento íntimo con sus seres queridos, sin tener que preocuparse por las cámaras y los flashes. Y en tercer lugar, la foto, aunque borrosa, parece bastante real. Es cierto que podría ser un montaje o una manipulación digital, una obra de arte de algún fanático con mucho tiempo libre, pero también podría ser una filtración real, una prueba irrefutable de que la boda sí se llevó a cabo. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿A qué conclusión podemos llegar después de todo este análisis? La verdad es que no lo sabemos con certeza. La posibilidad de una boda secreta entre Ande y Kerem sigue siendo un misterio sin resolver, un enigma que nos atormenta, una pregunta sin respuesta. Quizás algún día nos revelen la verdad, quizás algún día decidan compartir su felicidad con el mundo, o quizás nunca lo sepamos, quizás nos quedemos con la duda para siempre. Pero la historia de Ande y Kerem nos recuerda que el amor, a veces, es más fuerte que las cámaras y los rumores, que la fama y la presión mediática, que los obstáculos y las dificultades. Y que en el mundo de las series turcas, la realidad a menudo supera la ficción, que los romances de la pantalla pueden convertirse en historias de amor reales, que los finales felices son posibles, aunque a veces tarden en llegar. Y hablando de series turcas y romances apasionados, vamos a repasar algunas otras parejas que también nos han hecho soñar con finales felices, o no tan felices. Porque aquí amamos el drama, amamos las historias con altibajos, amamos los personajes complejos y las relaciones tormentosas. En primer lugar, tenemos a Burak Özçivit y Fariye Evcen. Estos dos tortolitos se enamoraron durante el rodaje de la serie Al-Ku, una adaptación de la novela homónima. La serie es un drama romántico de época ambientado en la Turquía del siglo XX. Burak interpretaba a Kamran, un médico apuesto, y Fariye era Feride, una joven maestra llena de vida. Su química era innegable y su romance traspasó la pantalla. Se casaron en 2017 y ahora tienen 2 hijos. Su historia es un verdadero cuento de hadas turco. Lo que me encanta de esta pareja es que mantienen una vida muy familiar y alejada de los escándalos. Son un ejemplo de amor duradero. Luego pasamos a una pareja un poco más controvertida, Kadir Doğulu y Neslihan Atagül. Se conocieron en el set de la serie Fatih Arbilye, un drama romántico que explora las diferencias entre dos mundos opuestos. Neslihan interpretaba a Neriman, una joven de clase humilde que se enamora de Macit, un hombre rico y exitoso, interpretado por Kadir. Su relación fue intensa y llena de altibajos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Se casaron en 2016 y aunque han enfrentado rumores de infidelidad y crisis matrimoniales, siguen juntos hasta el día de hoy. Su historia es un recordatorio de que el amor no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por él. ¿Se acuerdan cuando salieron los rumores de infidelidad de Kadir? Fue un escándalo total, pero al final lograron superarlo.
Y finalmente no podemos olvidarnos de Berguzar Korel y Ali Tergen, los protagonistas de la icónica serie Binbir Gece. Esta serie fue un fenómeno mundial y catapultó a ambos actores a la fama internacional. La serie es un drama romántico que cuenta la historia de Sherazad, una arquitecta viuda que necesita desesperadamente dinero para pagar el tratamiento de su hijo enfermo. Su jefe Onur le ofrece el dinero a cambio de pasar una noche con ella. La serie exploró temas muy controvertidos y generó mucho debate. Berguzar y Halit se enamoraron durante el rodaje de la serie, a pesar de que Halit estaba casado en ese momento. Su relación causó mucha polémica, pero finalmente se casaron en 2009 y ahora tienen 3 hijos. Su historia es un ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, pero que también puede tener consecuencias dolorosas. La gente nunca olvidó la forma en que empezó su relación, pero con el tiempo se ganaron el cariño del público. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de los rumores, las bodas secretas y los romances apasionados de las series turcas. Hemos hablado de la posibilidad de una boda secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos robó el corazón con su química en Senkalkapm. También hemos recordado otras parejas icónicas de las series turcas, como Burak Özçivit y Fariye Evcen, Kadir Doğulu y Neslihan Atagul, y Berguzar Korel y Ali Tergenk. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se casaron en secreto? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? Dejen sus comentarios abajo. Díganme qué piensan del vestido de Hande. ¿Cómo se imaginan el vestido si fuera real? Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme quiero pedirles una última cosa: si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más series turcas y más diversión. Ciao ciao.